piden ser amados en realidad, y eso es una manera de amar, ¿sí? Así que es una de las maneras en que el padre afirma su rol de autoridad y a la vez fortalece la relación con sus hijos. En el diseño de Dios, queridos hermanos, el vínculo entre padres e hijos se establece desde la autoridad ejercida en amor. ¿Sí? Hubo una época en los 80, se fortaleció la idea en los 90 y en los 2000 ya se hizo popular, donde el padre ya no es el padre, la autoridad en el hogar, sino es el amigo del hijo. Y esa idea fue muy linda, parecía, pero muy perniciosa porque desarmaba los roles en el hogar. Está bien que los padres tengan una actitud amigable, pero no pueden ser nunca los amigos de los hijos. No pueden serlo. Pueden ser amigables, que es otra cosa, pero no pueden ser los amigos. ¿Por qué? Porque tú representas algo que tu hijo no puede representar. Tú representas la autoridad de Dios ante tu hijo. Y eso te pone en una posición en la que no podés ser amigo de tus hijos, pero sí amigable. En el diseño de Dios, el vínculo entre padres e hijos se establece desde la autoridad ejercida en amor, ¿sí? Autoridad en amor y sujeción respetuosa garantizan una sana relación en el hogar. Autoridad en amor y sujeción respetuosa garantizan una sana relación en el hogar, ¿sí? No voy a abundar en ese punto. Lo he enseñado creo que alguna vez, hace algunos años atrás, sobre el hecho de la importancia de que la relación entre padres e hijos se establece desde el primer puente, es la autoridad. El segundo puente que se extiende es el amor, van juntos, ¿sí? Se construyen juntos, pero usted no puede tener una relación de amor sin autoridad con sus hijos. Hay una falencia en eso. Tiene relación de autoridad con amor, las dos cosas van juntas. Lo enseñé hace 2 años, creo que, hablando aquí sobre este asunto. Es ahí donde se garantiza la sana relación entre padres e hijos. Un padre que no disciplina estropea la imagen que los hijos necesitan para crecer sanos. Si usted no asume su posición de autoridad ejerciendo, entre otras cosas, la disciplina, usted no le está dando una imagen distorsionada de lo que significa un papá en el hogar, si usted no lo hace. Él está adquiriendo una idea distorsionada de aquello que significa un papá según la Escritura. Los hijos necesitan que de la figura de autoridad que no solo provee para sus necesidades y les muestra cariño, sino también que los corrige. Ellos necesitan aprender que la figura de autoridad en el hogar es quien me corrige también, aparte de proveerme, aparte de mostrarme cariño, aparte de cuidarme, es alguien que me corrige. Esa imagen deben construirla bien en la mente de sus hijos. Ahora voy a explicar en un momento por qué. Los hijos necesitan ver y sentir el amor de sus padres a través de la corrección, y eso los ayuda a crecer de una manera sana. Al contrario de lo que generalmente se piensa, la corrección fortalece el amor entre padres e hijos. Dios ha colocado a los padres en el rol de líderes a fin de enseñar a los hijos un concepto correcto de la autoridad. Esta es la principal enseñanza con la cual sus hijos deben salir de sus hogares, papás. Ellos deben salir de sus hogares con una idea acertada y correcta bíblica de lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque la relación con Dios se establece desde la autoridad de Dios. Y vamos a mirar algunos argumentos. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Bueno, es un derecho para tomar decisiones de manera libre y soberana. Eso es autoridad. Tomo decisiones libremente, sin que nadie me ponga restricciones, y de una manera soberana, como yo quiero. Esa es la idea de autoridad, ¿sí? Y por ser creador de todas las cosas, Dios es el único que tiene ese derecho de ejercer autoridad. O sea, no hay ninguna persona, ningún ser creado en el universo que tenga autoridad. El único que tiene autoridad es Dios, nadie más tiene. No, nadie más tiene autoridad, ¿sí? Dios lo tiene. ¿Por qué solo Dios tiene autoridad? O sea, solo Dios tiene esa libertad y esa virtud soberana de poder decidir como Él quiere sin que nadie pueda objetarle nada. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el autor, ¿sí? De ahí viene la palabra autoridad, de la palabra autor. ¿Han escuchado del derecho de autor? Esa pieza musical la creé yo. Ni se te ocurra hacerle algo sin pedirme permiso. Yo soy el autor, yo tengo derecho a hacer con esa pieza musical lo que yo quiero. No tenés derecho vos porque eso es mía, soy el autor. Y de ahí viene la idea de autoridad, ¿sí?
Así que la autoridad existe porque existe un creador, alguien que crea cosas. Como las creó, es el autor, es el único que tiene derecho a tener autoridad sobre eso que creó. Y hay uno solo que es creador, ¿verdad? Todos los demás somos criaturas, no somos creadores. Entonces, porque somos criaturas, no tenemos autoridad. Y Dios es el único que tiene autoridad. Nadie más, absolutamente nadie más. ¿Sí? Por ser el único creador, no existe autoridad fuera de Dios y nadie más la tiene fuera de él, ¿verdad? Entonces, la autoridad que tienen los padres no es suya. Usted, papá, y usted, mamá, acompañando a su esposo, ustedes tienen una autoridad, pero que no es suya. Es una autoridad delegada. Se la ha prestado Dios esa autoridad a usted por un momento, pero no es suya. No es suya la autoridad. La autoridad que me ha tocado a mí administrar como pastor en esta iglesia no es mía. Me ha prestado Dios autoridad para poder llevar adelante el ministerio en esta iglesia como Él la llevaría si Él estuviese en mi lugar. Qué desafío, ¿verdad? Porque ya sé que Dios conoce mis limitaciones, pero al yo estar ocupando el lugar de Dios aquí en el sentido, no soy Dios, sino en el sentido de administrar su autoridad, yo tengo que hacer lo posible para guiar la iglesia como si Dios la estuviese guiando, si Él estuviese presente aquí. Lo mismo con ustedes, papás. Lo mismo sucede con ustedes. Ustedes administran delante de sus hijos algo que no es suyo, sino algo que es de Dios, la autoridad de Dios. Y deben administrarla en el hogar, haciendo con sus hijos, escuche esto, si usted se olvida de todo lo demás, acuérdese de esto, haciendo con sus hijos en el hogar lo que Dios haría en lugar de ustedes. ¿Qué haría Dios con sus hijos en el lugar de ustedes? Bueno, eso es ejercer autoridad en el hogar. Hacer lo que Dios haría en su casa con sus hijos, lo que Dios haría si Él estuviese ahí de cuerpo presente y no ustedes. Pero Él no lo está. ¿Y qué ha dejado? Papá y mamá. Para que papá y mamá, principalmente papá, dirija el hogar como si Dios lo estuviese dirigiendo. Eso es administrar la autoridad. ¡Wow! No lo sabía, pastor. Ahora sabe y se va a ir más preocupado de esta predicación. Ahora sabe que usted está administrando algo que no es suyo y lo debería administrar como Dios lo administraría. Y usted dice, ¿cómo sé cómo Dios lo administraría? Aquí está. No nos ha dejado a nuestro libre albedrío. ¿Qué haría Dios? Acá está lo que Dios haría en su hogar si Él estaría de cuerpo presente. Aquí está. Por eso es tan importante que le digo, papá, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia y estúdiela. Los hijos, los padres, perdón, representan a Dios en su autoridad. ¿Sí? No son Dios, papá y mamá. Representan a Dios en su autoridad. Los hijos deben saber desde temprana edad qué lugar ocupan sus padres y qué lugar ocupan ellos. Y eso es porque no pueden ser amigos de sus hijos. Porque usted ocupa un lugar, un rol. Como humanos son iguales, ¿eh? Como humanos son iguales porque tienen la misma naturaleza humana y son creados con la misma dignidad delante de Dios. No es que por tener un rol de autoridad usted es más que su hijo, no. Usted es igual que su hijo en naturaleza. Y en dignidad como persona es igual, no es mejor. Pero usted en su rol de autoridad está en una posición de responsabilidad que su hijo no está. Y eso los hace diferentes, ¿sí? Los hijos deben saber desde temprana edad qué lugar ocupan sus padres y qué lugar ocupan ellos, ¿sí? La disciplina, queridos hermanos, afirma estos roles en el hogar y coloca a los hijos en la mejor posición ante Dios. Cuando los padres no ejercen disciplina, están rehusando asumir su responsabilidad de representar la autoridad de Dios delante de los hijos y los coloca a ellos en una posición peligrosa, sus hijos, delante de Dios. Porque la rebelión contra la autoridad de Dios lo que hizo fue echar del cielo a uno de los mejores ángeles, si no el mayor que fue creado. Porque Satanás, cuando se rebeló contra Dios, ¿contra qué se rebeló? Contra el trono de Dios. Dijo, allá donde Dios tiene su trono, lo corremos y pongo el mío ahí. Él se rebeló contra la autoridad de Dios, contra el trono de Dios. Desde aquel momento hay una lucha por el trono, hermanos. La lucha de Satanás contra Dios es por el trono. ¿Quién va a mandar? Es la idea. Y hay una lucha por el trono de nuestro corazón todo el tiempo. No quiero que Dios me mande, yo quiero mandar.
Y los hijos van a rebelarse contra esa autoridad de Dios que dice, yo voy a dirigir tu vida. Los hijos que van a decir, no, yo quiero dirigirla como yo quiero. Esa lucha la van a tener ustedes, papás, al administrar la autoridad de Dios sobre la vida de sus hijos. Ellos deben aprender, deben saber qué es lo que usted está administrando y ellos saben qué lugar tienen en virtud de esa autoridad, cuál es el lugar que les ocupa mientras estén bajo su techo. Y cuando los padres rehúsan justamente eso, corregir a sus hijos como parte del ejercicio de autoridad, están colocando, a veces inconscientemente, a sus hijos en una posición peligrosa. Los padres, a veces sin darse cuenta, son responsables de lo que les toca a los hijos en la vida, porque ustedes mismos, al no hacerse cargo de esa autoridad, asumir esa posición, los están dejando a su propia voluntad y a su propio pecado. Son responsables en eso. Cuando los hijos resisten a la disciplina, se oponen a la autoridad de Dios y los coloca, eso los coloca en una posición de condenación. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo 13. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Ustedes, hijos, deben saber que cuando ustedes se oponen a la autoridad de sus padres, se están oponiendo a Dios en realidad. Y voy a ampliar esto. Ustedes, esposas, cuando se oponen a la autoridad que Dios le dio a sus esposos, se están oponiendo a la autoridad de Dios. Ustedes, iglesia, cuando se oponen a la autoridad que Dios le ha dado al pastor a administrar, se están oponiendo a Dios. Cuando ustedes se oponen a la autoridad que Dios le dio a un presidente en un estado, ustedes no se oponen al presidente, se oponen a Dios. Cuando ustedes, alumnos, se oponen a la autoridad que tiene un maestro en la clase, no se oponen al maestro, se oponen a la autoridad de Dios que le ha dado a ese maestro a administrar. Y oponerse a la autoridad de Dios es colocarse en un lugar de condenación. ¿Quiere usted que su hijo esté en un lugar de condenación? Usted, si haga una encuesta, usted dirá, no, grande, no. Entonces enséñele cómo sujetarse a esa autoridad y a no rebelarse contra eso. Y usted lo va a poner en el mejor lugar que puede estar un hijo, que es en sumisión a la autoridad de Dios. No hay mejor lugar para una persona que estar humillado ante el trono de Dios. De esa manera cambia, ¿no? La perspectiva de la disciplina, ¿no? Ahí cambia completamente. Ahora, queridos hermanos, aclaramos que la Biblia condena el abuso de la autoridad y los hijos no están obligados a obedecer ni a someterse ante aquella persona que usa su rol para abusar de ellos y obligarlos a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y lo debemos aclarar porque hay hijos que han tenido la circunstancia en su vida de haber vivido en un lugar de padres abusivos, y hablando no solo de violencia física, sino hablando de abuso sexual, hablando de incitar a los hijos a drogarse. Bueno, ahí ya no están bajo la indicación de sujetarse. Me ha tocado ver hijos que han tenido que salirse de drogar y irse a vivir con otra familia, porque era insostenible estar en un lugar donde las personas vivían drogándose, donde ya no había conciencia de lo que estaban haciendo. Obviamente no hay razón para sujetarse. La Biblia no los pone a ustedes contra la espada y la pared en situaciones semejantes, ¿no? Así que hacemos esa salvedad. Pero la Biblia tiene claras restricciones sobre este uso de la disciplina, ¿verdad? Ningún padre tiene autoridad absoluta, solo Dios la tiene. Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Colosenses 3:21 dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y vamos a hablar la parte práctica sobre esto la semana que viene, ¿sí? Para tratar de buscar un equilibrio entre una cosa y la otra, porque yo sé que para los papás es el gran dilema, ¿no? Y tampoco voy a tener la respuesta definitiva sobre el asunto, pero sí algunos consejos que vamos a ver. Proverbios 18:19, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, más no se apresure tu alma para destruirlo. Hay restricciones que hay que tener cuidado debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros los creyentes. Cuando los hijos se someten a la autoridad de sus padres y reciben la disciplina de manera dócil, ellos se colocan en el mejor lugar que puede estar una persona bajo la voluntad de Dios. Los hijos preguntan, ¿no? Los jóvenes,
Pastor, quiero saber la voluntad de Dios, porque yo quiero una cosa y mis padres me dijeron otra. Muy simple para vos. 2 más 2 es 4 aquí. Hacer lo que dicen tus padres. A menos que te estén mandando a robar, hacer lo que te dijeron ellos. Ahí vas a estar bajo la voluntad de Dios. Porque mientras vos estés, querido joven y querido niño, mientras vos estés bajo la tutela de tus padres, tenés que hacer lo que ellos te dicen. Pastor, yo pensé que usted tenía más conocimiento que mis padres y seguramente usted tiene... No importa. Yo no soy tu autoridad. No soy tu papá. En tu hogar. Solamente tengo autoridad en la iglesia. Pero en tu hogar, haz lo que papá y mamá te dicen. Y yo te voy a asegurar esto, querido hijo y querido joven. Vas a estar en la voluntad de Dios. Y eso te debe dar completa tranquilidad a vos. ¿Cuántos hijos han visto sus vidas fracasadas porque han huido de sus hogares, porque no soportaban someterse a sus padres? Y han visto sus vidas destruidas completamente. No hay bendición para ningún hijo que escapa de la autoridad de sus padres. No hay bendición para ningún hijo que se escapa de la autoridad de sus padres. No la hay. La Biblia, queridos hermanos, debido a su pecado, debido a su pecado, van a luchar de diferentes maneras contra esa autoridad. Esos hijos van a desafiar queriendo que su voluntad prevalezca sobre la voluntad de los padres. Van a desafiar probando hasta dónde pueden llegar. ¿Le ha pasado eso, papá? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde insisten? Y hay hijos que son insistidores, ¿no? Hay hijos que son hasta cansadores. Dale, ¿no? Hay hijos cansadores. Hay otros que son más pasivos y bueno, y se van con la cola entre las piernas y ya está, frustrados. Pero hay otros que son insistidores. Van a estar desafiando hasta que, a ver si logro hacer que hagan lo que yo quiero. La pulseada entre hijos y padres es quién gana. Lo que yo quiero, lo que papá y mamá quieren. Lo que yo quiero va a ser así constantemente la pulseada. En todas las cosas va a ser así. En todas las cosas va a ser así. Y a veces ese desafío será feroz, con enojo, con ira, con agresión. Y otras veces será sutil, disfrazado de autoconmiseración, ¿no? Llorando. A ver si llorando, ya que no puedo con ira, llorando puedo lograr que al final hagan lo que yo quiero, ¿sí? Bueno, van a desafiar siempre. Los padres sabios le estarán dando una gran lección de vida si no permiten que ellos ganen la pulseada cuando se trata de autoridad. Es más, al principio usted hará ejercicios que parecerán innecesarios en sí, pero usted los estará ejercitando para que ellos respondan a su voz, para que aprendan cómo responder a la autoridad. Y serán ejercicios muy sencillos, de cosas que parecerán intrascendentes, pero usted hará ejercicios para que ellos se acostumbren a responder a su voz, ¿sí? Te dije que lavara los platos. ¿Cuándo lo hiciste? Lo hago un ratito. No, es ahora. Y quizás no hay ninguna urgencia porque no se quema la casa porque no lavó los platos. Pero sí hay un ejercicio ahí para que ellos aprendan a responder a su voz, porque así es como deben responder a la voz de Dios, ¿verdad? Imagínense si está Dios ahí pidiéndole a sus hijos de manera personal que lave los platos. No, hijos, jóvenes, ¿qué harían ustedes si en lugar de estar su papá y su mamá estaría Dios ahí pidiéndole a ustedes laven los platos? ¿Qué haría usted? ¿Le diría a Dios, lo lavo después? ¿Lo diría enseguida? Ahí tiene un argumento, papá. Los padres necesitan tener presente que está en juego cada vez que los hijos presionan para que su voluntad prevalezca y se haga como ellos quieren. Los padres necesitan recordar que administran la autoridad de Dios. Y en último lugar, lo que vemos en este pasaje es que la disciplina es un medio santificador. Y aunque breve este punto, no es menos importante. Versículo 11 dice: en verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido.